Buenas tardes, mi nombre es Daniela Polanía Sánchez, soy estudiante de Sociología y este es el trabajo colaborativo de la fase número 3. La fase número 3 tiene como título Profundización en transformaciones familiares. Junto con mi compañera Connie Toro Osorio, Lina Yasmín Moreno y Daisy Andrea Torres venimos a presentar esta fase. Para la agenda tenemos las preguntas que están en el anexo número 4. El título que nosotros escogimos se llama Transformaciones experimentadas por la familia en el contexto colombiano contemporáneo. En esto lo dividimos en 3 subtítulos que son cambios en la estructura familiar, factores sociales y económicos, influencias culturales y tecnológicas, y por último están las referencias bibliográficas, el estado y la situación de la familia en su contexto, tanto local, departamental o regional. Bueno, aquí se presentan el tamaño de los hogares, la tipología y la jefatura de los hogares. Pues el tamaño es un tamaño promedio en los hogares colombianos y eso se disminuye a 228.000 personas por hogar en algunas regiones. Un ejemplo, Chía. 80.7% de los hogares en Colombia son familias. Y en el 2018, el 8.8% de las familias colombianas tenían una mujer como jefa de hogar. Eso aumentó mucho desde el 2008, un 3%. Bueno, continuando con las diapositivas, ahora vamos a explicar algunos factores externos que han afectado las estructuras familiares en Colombia. En primer lugar, tenemos el conflicto armado. Este ha tenido una gran afectación en las familias, ya que debido al desplazamiento forzado, los homicidios, las desapariciones, han generado que estos hogares se desintegren, cambiando completamente sus dinámicas de relacionarse y generando además que estas familias se tengan que desplazar a otros lugares en donde no conocen la cultura, tradición, entre otras cosas, haciendo que tengan dificultades en la parte socioeconómica y en muchos casos con barreras para integrarse al entorno urbano. También, por otra parte, la globalización y las migraciones también han producido cambios significativos en las estructuras familiares. Más comunes normalmente en la globalización son los hogares uniparentales y las familias transnacionales, donde uno o varios miembros deben trasladarse a otros lugares o países para trabajar, y esta transforma la idea tradicional de familia y da paso a nuevos modelos de relación, comunicación y cuidado. Cordial saludo, mi nombre es Daisy Andrea Torres y voy a dar continuidad al tema. En esta parte tenemos un tema que es muy importante y delicado a la vez, y es la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso o maltrato que ocurre dentro del hogar. Puede afectar a personas de cualquier edad o género y puede ser física, psicológica, sexual o económica. Aquí tenemos unos puntos que son los tipos de violencia, que sería la física, que incluyen golpes, empujones o incluso patadas. También tenemos la psicológica o emocional, que se basaría en las críticas constantes, la manipulación, incluso el aislamiento. También tenemos la sexual, que es cuando ocurre un abuso dentro del hogar o con relación a los familiares. Tenemos también la económica, que se basa en el control del dinero y la negación a las necesidades básicas. Este tipo de violencia se considera que es un problema serio de salud pública, ya que afecta la estabilidad emocional y social de las familias. Aunque a veces no se habla, puede ser más común de lo que parece. En Colombia ahora existen leyes como la ley de 1257 del 2008, que se basa en que protege a las víctimas y busca garantizar un apoyo profesional y legal. Bueno, ahora vamos con el tema de políticas públicas, programas y acciones del Estado relacionados con la familia. El Estado ha implementado varias políticas para apoyar a las familias. Entre ellas está la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, que busca reconocer los derechos de las familias y promover relaciones democráticas e incluso social. También tenemos la Política Pública para las Familias de Bogotá. Esta política se basa en el enfoque de derechos y busca garantizar el bienestar de las familias y favorecer su desarrollo integral. Muy bien, ahora pasamos al tema de transformaciones experimentadas por la familia en el contexto colombiano contemporáneo. Este tema habla de los cambios más importantes que ha vivido la familia en Colombia, especialmente en los últimos años. La idea es entender cómo la sociedad, la economía y hasta las políticas públicas han influido en la manera en que se organizan y funcionan en los hogares. Primero hablemos de cómo han cambiado las familias por dentro. Aquí tenemos 3 puntos, que son la reacción generacional, el enfoque económico y movilidad geográfica. La reducción generacional se basa en que antes era común que en una misma casa vivieran abuelos, papás, hijos, tíos, prácticamente toda la familia. Pero hoy eso ha sido disminuido. Esto se debe a la urbanización y a que muchas personas
busquen más independencia económica, o sea, que prefieran vivir en familias más pequeñas, en hogares más pequeños. Otro punto importante es el enfoque económico, que se basa en que los hogares nucleares, o sea, formados por papá, mamá e hijos, son más fáciles de mantener económicamente. Eso hace que muchas familias prefieran esa estructura porque es más manejable en los ingresos que se tienen hoy en día. Esto refleja que las prioridades han cambiado bastante. En la movilidad geográfica, se puede decir que también muchas personas migran a las ciudades buscando estudio, trabajo o mejores oportunidades. Ese movimiento hace que las familias extensas ya no convivan juntas y se separen geográficamente, lo que también transforma la dinámica familiar. Bueno, y en resumen de todo esto, podríamos decir que estos cambios se juntan y muestran que la familia colombiana no es tan rígida o tan tradicional como lo era antes. Ahora podemos ver que hay más diversidad de formas de familia y obligatoriamente el contexto económico y social nos obliga a adaptarnos. Bueno, ahora vamos a continuar con el aumento de las formas familiares. Entonces explicaremos diferentes o diversas formas familiares que tenemos actualmente, las cuales se han venido creciendo, aumentando, aunque no sean reconocidas tradicionalmente, pero que actualmente tienen un gran apoyo social, por así decirlo. Entonces, en primer lugar, tenemos la unión de hecho, o la que conocemos actualmente como unión libre, que es en donde dos parejas se unen, pero sin tener un matrimonio formal, por así decirlo. Esto refleja cambios en la cultura y hace que los valores sean más flexibles y menos conservadores. También, continuando con las familias ensambladas, son familias o parejas que han tenido hijos con otras parejas y entonces generan nuevos vínculos. En este caso es muy importante tener en cuenta que esto implica un proceso de adaptación, ya que pues se ven involucradas diferentes historias, dinámicas entre las familias. Y por último tenemos las parejas del mismo sexo o homosexuales. En Colombia ha venido aumentando la formalización de estas parejas, ya que se está incrementando o aumentando el reconocimiento legal y social para estas parejas. Estos cambios han sido impulsados por transformaciones legislativas y por una sociedad que progresa hacia la inclusión y la diversidad cultural. Entonces, después de hablar del aumento de las diversas formas familiares, también tenemos el aumento en los hogares monoparentales. Entonces vamos a hablar sobre ese fenómeno del aumento de estos hogares monoparentales. Y es que principalmente se ha visto su aumento pues por diversos factores. Entre ellos tenemos los divorcios, el caso de las parejas en unión libre o también pues la viudez. Estos factores han generado que cada vez haya un aumento en este tipo de hogar monoparentales, en donde uno de los dos progenitores asume la total responsabilidad del hogar. Este crecimiento en los hogares monoparentales genera que también haya un impacto social, ya que sea la madre o el padre tiene que empezar a asumir la responsabilidad total del hogar, y esto que genera que se van a enfrentar a retos adicionales relacionados con el tiempo, la economía, los recursos, lo cual indica directamente afecta a los hijos, especialmente en temas como educación, acceso a servicios de salud, entre pues otros servicios de bienestar, por así decirlo. Y finalmente tenemos lo que se puede decir como una diferenciación de roles. Entonces el cuidador principal debe asumir tareas tradicionales también que normalmente se distribuyen entre dos personas, adaptándose así a que una sola persona tenga pues la principal carga en cuanto a la parte económica y también del hogar, como los aseo, comida y demás. Y que esta nueva estructura familiar que cambia tanto en responsabilidades como en dinámicas internas de la familia. Factores sociales y económicos. En estos factores hay tres, que son los cambios demográficos, el estrés económico y la adaptación cultural. En los cambios demográficos se puede ver que pues, el trasladar a las familias de zonas rurales a urbanas, eso modifica mucho pues, la estructura familiar. Esto también fomenta los núcleos más pequeños y debilita las redes de apoyo tradicional. En el estrés económico, pues los gastos de vida son más altos en las ciudades y pueden generar muchas tensiones en la familia, en los hogares, limitando mucho lo que es los recursos para la educación, vivienda y alimentación, una buena alimentación. Y la adaptación cultural, esto integra mucho, o más bien, es una migración interna que genera lo que son los choques culturales entre tanto lo tradicional rural y las dinámicas que se hacen en las urbanizaciones. Afectan mucho las prácticas familiares y los roles dentro del hogar. Gracias, compañera, y seguimos con influencia de las desigualdades económicas. En el número tenemos acceso desigual. Decimos que las familias menos favorecidas enfrentan barreras para acceder a educación, salud y vivienda, lo que perpetúa ciclos de pobreza y limita las oportunidades de desarrollo. En Colombia vemos que en las áreas rurales y marginadas
Las personas menos favorecidas no cuentan con los recursos para mandar a los niños a los colegios o a las universidades. En la parte de salud, vemos que la atención médica es muy deficiente. Muchas veces duran hasta 3 meses para dar una cita con especialista y muchas veces ni siquiera entregan los medicamentos. En la parte de vivienda también en Colombia vemos que no hay partes donde ni siquiera contamos con las partes sanitarias, acueducto, agua potable y ni siquiera contamos con electricidad. En la número 2 tenemos exclusión social. Aquí decimos que las brechas económicas dentro de las familias generan diferencias en la calidad de vida y acceso a servicios básicos, reforzando dinámicas de marginación. En la número 3 tenemos la fragilidad familiar, donde decimos que la precariedad económica aumenta las tensiones en el hogar, propiciando desintegración familiar y mayor vulnerabilidad ante las crisis externas. Uno de los fenómenos que estamos evidenciando en Colombia en estos momentos es la migración de muchos de los miembros de la familia. Hace que ellos busquen mejores oportunidades y esto hace que se profundice la separación emocional y la vulnerabilidad del núcleo familiar. Aquí hablamos de las influencias culturales y tecnológicas, la evolución de los roles de género, inclusión laboral. Las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral colombiano, equilibrando las responsabilidades económicas y domésticas. En la número 2 tenemos la restauración familiar. Aquí decimos que los hombres están adoptando roles más activos en el cuidado de los hijos y las labores del hogar, rompiendo con estereotipos tradicionales. En la número 3 tenemos el empoderamiento femenino, donde los movimientos sociales y legislativos han fortalecido los derechos de las mujeres, promoviendo igualdad y mayor autonomía en las decisiones familiares. En la número 4 tenemos la educación igualitaria, mayor acceso a la educación para ambos géneros, cambiando las expectativas y aspiraciones dentro del núcleo familiar. Aquí hablamos del papel de la tecnología en la dinámica familiar. En la número 1 tenemos la comunicación digital. Decimos que las plataformas y aplicaciones han facilitado la interacción entre miembros de la familia, incluso a distancia, fortaleciendo los lazos. En la número 2 tenemos el impacto educativo, donde decimos que las herramientas tecnológicas han transformado la forma de aprender y enseñar en los hogares, proporcionando recursos innovadores y accesibles. En la número 3 tenemos el cambio en el ocio. La digitalización ha introducido nuevos espacios de entretenimiento, aunque también puede generar el aislamiento entre los miembros de la familia. Y en la número 4 tenemos el control parental, donde los avances tecnológicos han permitido mayor supervisión entre el contenido y actividades digitales de los niños, protegiendo su bienestar. Los efectos de la globalización en las tradiciones. Hay 3 efectos que son la diversidad cultural, modificación de celebraciones y consumo internacional. Bueno, en la diversidad de la cultura tenemos que la influencia de costumbres extranjeras. Eso enriqueció las prácticas familiares, pero también se desafió identidades locales. En modificación de celebridades, pues en las fiestas tradicionales que se celebran aquí en Colombia se utilizan elementos modernos o globales, que esto puede alterar el significado original. Y en el consumo internacional, que es el último, es una introducción de productos y varias referencias internacionales, que eso afecta las prácticas en el consumo familiar, haciéndolas más cosmopolitas. Los referentes bibliográficos que se encuentran ahorita lo van a ver. Esos son algunos referentes bibliográficos que nosotros utilizamos para esta fase. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.